Con el directo, la antifragilidad es inherente al ser humano. Mario, lo primero, preséntate. Bueno, pues yo soy Mario Fernández, soy fisioterapeuta. Hace 2 años, hace un año, bueno, hace 2 años empiezo a mover un proyecto junto a mi compañero de profesión, de carrera, de sonrisas, de lágrimas, de todo, Jesús, que no sé si estará por ahí, y si no, pues ya se meterá. Y es que generalmente vemos unos huecos, no voy a decir fallos, voy a llamarlos huecos, vemos huecos en la sanidad, en el mundo de la sanidad, y entonces montamos un proyecto como para tratar de cubrirlos. En medio de este proyecto nos encontramos con otro proyecto que forma otro grupo de personas que se llama Fisioterapeutas en Acción, y es donde te conozco a ti. Y un día pues se nos ocurre hacer un directo sobre un libro que estaba leyendo, que me ha parecido súper interesante, que también has iniciado tú, y cómo podemos aplicar las enseñanzas que hemos obtenido de ese libro a la fisioterapia, a la vida, a absolutamente todo. Nada, pues genial. Me siento genial y muy agradecido por coger y aceptar este reto que teníamos enfrente, que no es muy fácil al final extrapolar lo que lees en un libro a toda la vida. Claro, claro. Precisamente el libro habla de aprovechar los estresores y bueno, un estresor puede ser ponerte aquí en directo a hablar del propio libro, así que qué menos que hacer justicia con el libro que llevándolo a cabo, ¿no? Pues bien, lo primero de lo que tenemos que hablar es qué es la antifragilidad, porque yo hice el experimento con mis amigos de a ver si me sabían decir qué es lo contrario de frágil, y lo contrario de frágil a ojos de una persona normal es algo robusto, ¿no? Pero esto es cierto. Generalmente, generalmente la gente suele decir que lo contrario de frágil es lo resiliente, lo robusto. La resiliencia, si hablamos de una perspectiva de la física, es la capacidad de recuperar su forma, un objeto, cuando cesa la fuerza que lo estaba deformando. Una goma, tú coges, la estiras y al cesar la fuerza de estiramiento recupera su forma. Entonces, esa goma es resiliente. Resiliencia. Este término después lo han acuñado los psicólogos mucho y el término que han acuñado los psicólogos se parece mucho al término antifragilidad. Pero claro, aquí ya tienes resiliencia, que significa dos cosas, que entonces como que vemos necesario un concepto nuevo que es el de antifragilidad. Si la fragilidad es todo aquello que ante un estresor se rompe, la antifragilidad sería todo aquello que ante un estresor evoluciona. Entonces Exacto. sería exactamente el opuesto. Resiliente no sería, resiliente sea, si es al estresor te quedas como estás, y robusto es lo mismo. Una piedra es robusta, un edificio que no se cae ante un terremoto es robusto, el edificio no crece más, no sé, da más luz o cualquier otra cosa, o los trabajadores de dentro no trabajan mejor cuando hay un terremoto. Sin embargo, la antifragilidad hace evolucionar. Entonces esto lo convierte en una propiedad que es inherente al ser humano, de ahí el título de este directo, que el ser humano, cuando el estresor es X, es mínimo, cuando es máximo, generalmente somos frágiles, pero cuando es mínimo, ese estresor nos hace que evolucionemos. Es el concepto que queremos buscar aquí. Eso es. Y de hecho, el no exponernos a esos estresores pequeños no nos hace que nuestras capacidades se reduzcan para que por lo que si aparece un estresor que supera nuestras capacidades, puede que nos rompamos. Entonces, es necesario que nos vayamos exponiendo a esos estresores mínimos. Eh, el título es La antifragilidad inherente al ser humano, pero cuando lo estábamos hablando, Mario y yo, de hacer el directo estábamos pensando en decir que la antifragilidad es inherente al ser vivo, pero es como meterse en camisa de once varas, pero la antifragilidad la vemos en todos los seres vivos. En los animales, por ejemplo, en la gacela y el guepardo, se produce un fenómeno que es la carrera evolutiva. Esto quiere decir que el depredador evoluciona por ser depredador y la presa evoluciona por el hecho de ser presa. Me explico. Las presas más veloces o las gacelas más veloces son las que sobreviven y dejan descendencia, y los guepardos más veloces son los que comen y dejan descendencia. Entonces, ambos, con un estresor común y recíproco, se están beneficiando. Y no solo los animales, también lo podemos ver en las plantas. El otro día me enteré, un hecho súper curioso.
que el olor a hierba cortada es agradable porque la función que tiene el olor a hierba cortada es que cuando un herbívoro se la está comiendo, desprende ese aroma que atrae a los depredadores del herbívoro. O sea que incluso de su muerte, incluso de su fragilidad, el colectivo saca antifragilidad. O sea, la antifragilidad de un conjunto se basa en la fragilidad de sus partes. O sea que la fragilidad, en cierto modo, en los seres vivos no es, o sea, es una actitud, es una opción, pero la antifragilidad no es una opción. Todos estamos destinados como a seguir evolucionando. Y si bajamos más la escala de la evolución, también lo vemos en las bacterias con esta superresistencia a antibióticos, o en el virus, que está mutando y hay nuevas cepas con las que defenderse, en cierto modo, de las vacunas. Así que, en resumidas cuentas, todo lo que evoluciona es porque tiene antifragilidad en su esencia. Un ejemplo Y que bueno, suelo poner yo, dime. sí, 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 sí. Sí, El ser humano se vuelve cada vez más frágil por el hecho de no someterse a estos pequeños estresores. El hecho de estar constantemente planificando las cosas nos hace un poco más frágiles, porque voy a poner aquí dos ejemplos rápidos. Voy a hacer un poco de publicidad, es Netflix y ya sí. Esos son los ejemplos que voy a poner. Netflix nos cubre un servicio que es que nos da un servicio de vídeo en streaming que podemos ver en casa, que lo que nos hace es nos quita el estresor de bajar al videoclub, de mojarnos, de que nos pegue el viento. Just es un servicio de comida a domicilio que nos quita el estresor de salir a por ello al restaurante, que nos quita el estresor de, básicamente, de no relacionarte con el entorno. Eso, dices, joder, es beneficioso. Pero, por otra parte, yo veo, nos está volviendo más sedentarios. por supuesto. La limitación, o sea, el hecho de quitarnos esos pequeños estresores a los que estamos sometidos en la vida, nos está volviendo más frágiles. El hecho de planificar tanto y de ordenar la sociedad en ese sentido de hacernos cada vez la vida más fácil, está eliminando estresores. Entonces, el día que partimos el doble. O sea, no va a partir igual, digo partir para que lo entendamos todo el mundo, pero no va a partir igual una persona que está acostumbrado a ir a su videoclub, que yo creo que ya no existen los videoclubs, que está acostumbrado a ir a por su casa, independientemente de que comas ensalada, pizza o hamburguesa, que a ver, también va a afectar, pero no va a partir igual esa persona que se somete a pequeños estresores en su vida diaria que la persona que no se somete a ninguno. Al final, ante un estresor que se pasa de largo, a la persona que es más antifrágil por el hecho de someterse a ellos, le afecta esto. A la persona que es más frágil por el hecho de no someterse a ellos, le afecta esto. Exactamente. Arte, la modernidad, bien dicho, trae fragilidad. Eso es cierto, es una frase totalmente cierta. Pues Si tenéis sí. alguna pregunta y os va surgiendo alguna duda, podéis preguntarla aquí en el directo y nosotros tenemos un plan establecido, pero quizás podemos alejarnos un poquito para ir contestando alguna duda y nos venga mejor, incluso. Continuaba que... Pues nada, pues para dar paso a todo lo que viene siendo el índice que teníamos preparado, ¿por qué es importante transmitir esta idea de antifragilidad a los pacientes? Es importante principalmente para hacerles partícipes de su propio problema, para que sean autosuficientes. Si yo les transmito una idea de fragilidad en la cual ellos me necesitan, yo les hago y ellos no pueden hacer nada, se sienten con la incertidumbre y con el estrés de que ante un problema, hostia, dicen, ¿qué cojones hago? No sé qué hacer. Sin embargo, dándoles herramientas, quitándoles miedos e incluso invitándoles a que se sometan a estos pequeños estresores, lo vemos en dolor, lo vemos en muchos ejemplos, lo vemos en un preoperatorio, invitándoles a que se sometan a estos pequeños estresores que quizás de antes tenían pensados que era malo para ellos, el paciente, los vamos a llamar personas, porque al final son personas, si me gusta llamarlos así, va a evolucionar sí o sí, se va a volver más antifrágil. Y no solamente hacia esa patología concreta por la que te viene, sino que cada vez
hacia cualquiera que le vaya surgiendo en la vida. Si le vamos dando herramientas, si le vamos dando pautas, si vamos siendo lo que un sanitario tiene que ser en esta vida. No solo en la fisioterapia, en la psicología, en la medicina, en cualquier cosa. Yo tengo esta herramienta que puede ser una pastilla, pero por favor, quiero que utilices el beneficio que te produce esta pastilla para conseguir un beneficio mayor a través de un tipo de terapia más activa, sometiéndote a Eso, ciertos estresores. eso es, al final desde la fisioterapia lo que somos es, dentro de esa aleatoriedad de estresores que no podemos controlar, nosotros en un contexto de seguridad lo que hacemos es administrar esos estresores, porque esa antifragilidad, esa actitud de voy a exponerme a estresores para hacerme más fuerte ante ellos, no la trae de base el paciente, se la tenemos que ir como sacando, ¿no? Se la tenemos que ir enseñando de lo que es capaz. Entonces, nosotros, la idea de fisioterapia ideal pasa necesariamente por esa necesidad de ir transmitiendo estresores al paciente y que vaya exponiéndose gradualmente a esos estresores. Generalmente es lo que ocurre, que el paciente te viene con un miedo, incluso miedo a hacer ejercicio. Te viene, pues no, es que si me duele y hago ejercicio seguro que me duele más. Es un miedo, porque generalmente al dolor el ejercicio le viene bien. La terapia activa le viene bien al dolor. Generas una serie de sustancias que le vienen bien al dolor y aparte aumentas tus umbrales, te vuelves más antifrágil. Entonces, nosotros tenemos, como profesionales sanitarios, tenemos que ir quitando esos miedos y reorientarles. Al final hablábamos que decías una frase el otro día, no sé si la recuerdo bien, es ¿quién necesita a quién? ¿El Eso, paciente al fisio, o sea, el paciente al profesional de la salud, o el profesional al paciente? Cuando les inculcamos un estilo de vida que es más pasivo, más dependiente de nosotros, es probable que tengamos un conflicto de intereses o una falta de conocimiento muchas veces, por ser aquí un poco más crítico, pero generalmente si queremos que ellos nos necesiten, deberemos orientarles en el camino adecuado. Creo que es de lo que debemos evolucionar. hay un problema porque es que en las clínicas de fisioterapia, quien haya trabajado alguna vez en una clínica de fisioterapia ha oído mencionar o una sugerencia del fisio jefe en el que te dicen, oye, intenta darle sesiones a este paciente porque necesitamos llenar los huecos. Entonces ahí estás en una encrucijada porque no quieres favorecer la dependencia del paciente, pero al mismo tiempo no quieres que la clínica quiebre. Entonces, ¿cómo podemos solventar este problema? Bueno, yo propongo que seamos un poco más abiertos de mente, mi propuesta, ¿eh? Y que veamos que en realidad hay muchísimos aspectos de la salud que se pueden mejorar. O sea, el paciente al principio no sabe cuánto de bien se puede encontrar. Al principio el paciente lo único que busca es acabar con su dolor. Pero ese paciente, una vez vaya viendo cómo sus capacidades le permiten tener herramientas para afrontar la vida, ese paciente va a querer más. Ese paciente va a acabar viniendo y buscar aún más y más. O sea, la gente no sabe lo bien que puede estar y yo creo que esa es la herramienta perfecta para la clínica de fisioterapia para seguir llenando huecos en lugar de generar dependencia. Y es una forma de ganarse la vida completamente loable. A nivel económico es lo mejor. Y ya te digo yo que un paciente que se ha recuperado de su problema te hace la mejor publicidad del mundo. Mucho mejor que, sí, yo voy constantemente allí y bueno, la semana siguiente otra vez. No. El problema en los negocios, vamos a hablar de negocios, es que generalmente se piensa en el corto plazo. Y en el corto plazo yo pienso en los 30 euros que me proporciona esa persona y que me va a proporcionar el día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Pero, ¿qué sería mejor publicidad para una persona? Porque una publicidad se va a mover de forma exponencial y otra se va a mover de forma más lineal. ¿Qué sería mejor? ¿Una persona que viene 30 veces, o sea, que viene 5 veces, por ejemplo, o 5 personas que vienen una vez? O sea, 5 Claro. personas, cada persona se lo va a decir a 5 personas más. Esa persona solo va a tener el nivel de decírselo a 5 como mucho. Entonces, si pensamos a largo plazo, una actuación correcta de fisioterapia le va a venir bien al negocio, ya por hablar de negocios. Eso es. Con una certeza del 100%, prácticamente. Muchas veces los gerentes son gerentes de un negocio, te obligan a hacer
ese tipo de trabajo, que tú sabes que no es lo que has estudiado. Pero aquí quizás, pues, no sé, yo en mis días he plantado cara ante esas situaciones. O he dicho que sí y luego, hablando llanamente, he hecho lo que me ha salido de los huevos. Y cuando no me ha gustado, he cambiado de trabajo. Y ya está. Y hay trabajo de sobra, no pasa nada, hay trabajo de sobra. Podemos, podemos ir picotando trabajos hasta que encontremos el trabajo en el que estemos a gusto y la gente se lo ve. Al final, si tú estás en una clínica en la que has estado 5 fisioterapeutas, cinco psicólogos, 5 nutricionistas, 5 lo que sea, porque no estaban a gusto, porque no les dejaban desarrollar su trabajo como consideraban que era, la gente se va a dar cuenta de eso. Y no es lo mismo Eso, que un fisioterapeuta lleva 20 años en la misma empresa, o 10, o lo que sea, un trabajo que le gusta y con una sonrisa de oreja a oreja prácticamente cada día, porque tiene la sensación de que realmente está ayudando a la gente. Y está ayudando a la gente a ayudarse a sí misma también. Que sea un y poco está, filosofía. y está ayudando a más gente, que eso es lo importante. Que tú dices, hay muchos trabajos como fisio que está buscando clínica en la que trabajar, hay muchos sitios de trabajo. Y a las clínicas les digo que hay muchos pacientes. O sea, realmente el paciente cuando acude a la clínica busca una solución, digamos, inmediata de rescate y es cuando peor se encuentra. Si poco a poco esta tendencia de me recupero de verdad y voy divulgando la palabra de se puede estar bien sin dolor y se puede vivir bien, cada vez más gente va a acudir a la clínica sin dolor, buscando mejorar esas necesidades, esas capacidades. Y al Decías final, si viene alguien a la clínica, claro. Lo decías antes en el objetivo, cómo va cambiando. Yo tengo una pregunta en clínica que suele ser, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué esperas de nosotros? Entonces mucha gente dice, la generalidad es que me quites el dolor. Aquí ya Totalmente. sabemos que tenemos que hacer un pequeño cambio de concepto. Otra gente me dice que me des herramientas para quitar el dolor. Esa gente es la que me gusta en todo el mundo, pero esa gente es la que digo, vale, aquí tenemos un trabajo un poquito más fácil. Entonces, el objetivo de la gente que viene diciendo que me quites el dolor, tú le vas enseñando un modo de terapia activa y esa persona que solo te iba a venir hasta que le quitases el dolor, se da cuenta de lo importante que es la terapia activa para su dolor y probablemente siga viniendo simplemente para mejorar sus capacidades, lo que decías tú antes. Para que si levanto ahora 30 kilos y no siento dolor, perfecto, pero es que me siento mejor levantando 50, me siento mejor levantando 60. Quiero que me des pautas, quiero que me ayudes, quiero que me digas cómo puedo bajar con esto, con este peso, con todo. Entonces, a la larga, también a largo plazo, estás beneficiándote en ese sentido. Eso es una metáfora que se me ocurre es que el paciente, en lugar de venir a alquilar, es una metáfora un poco de los años 2000, el paciente viene a alquilar una película, pero en lugar de alquilarla, nosotros le damos la película para que se la vea en casa y para que la vea siempre que quiera. Entonces el paciente va a volver, no a por la misma película, va a volver a por más. Ese sería el objetivo de la fisioterapia. Dice aquí Esti, también es verdad que los pacientes están acostumbrados y tienen asumido que necesitan del fisio cada vez que están cargados. Ese es un gran problema de la educación en la sanidad que hay, que es que no existe la educación en sanidad. Y si hay algo peor que la ignorancia es la desinformación. Entonces, más allá de que nosotros seamos los educadores en salud, que los propios pacientes ya recuperados sean educadores en salud y que vayan difundiendo el mensaje de que se puede estar bien mediante terapias activas, pues poco a poco yo espero que la situación vaya cambiando. Y ojo, que seguirán viniendo pacientes que solo querrán un masajito de descarga, que los masajitos de descarga ya digo yo que no existen porque no somos batería ni pila, pero aún así nosotros tenemos que afrontar esa situación, darle lo que el paciente necesita y al mismo tiempo que salga con las expectativas completas, o sea, que darle lo que quiere y lo que necesita de forma encubierta, pero es Yo una creo que situación que va cambiando muy poco a poco. en cuanto a esto que acabas de decir, se me ha ocurrido, y creo que es una opinión simplemente, creo que uno de los problemas de la fisioterapia es que o sea, se coge como, no me sale ahora la palabra,
hemos acogido la fisioterapia deportiva. Es lo que hemos hecho. O sea, la parte deportiva de la fisioterapia es la que se trata de extrapolar a la vida de la gente. Entonces, los deportistas hacen mucho deporte, hacen muchas cosas. No vamos a meternos si están bien programados, si no, en ese sentido. Pero la gente quiere lo que hace Messi. Quiere tener las piernas de Messi sin tener en cuenta el contexto de Messi. Muchas veces pasa eso. O las de Cristiano Ronaldo. O Ya, Cristiano Ronaldo, si se mete un masaje en extremidad inferior, por ejemplo, para conseguir una descarga entre vías, quieren extrapolar una persona que está todo el día sentada, que el dolor de Cristiano Ronaldo no es el mismo que el dolor de la persona que está todo el día sentada en el sofá. está claro. Entonces, se ha ido un poco esa parte de la fisioterapia deportiva y se ha extrapolado a la gente de a pie. Y creo que hay un conflicto de pensamientos. Creo que puede ser uno de los problemas por el que la gente busca la terapia pasiva, la terapia pasiva, la terapia pasiva. Al final, a una persona que hace mucha actividad no le puedes mandar más actividad porque te lo vas a cargar. Entonces, tienes que tratar de que la module, de que busque esos momentos, de que quizás encuentre esos momentos de menos actividad para tratarle de esa forma. Pero una persona que no realiza actividad, pues es que si empiezas aquí, sabes que tienes que empezar aquí en vez de aquí abajo. No fragilizarlo más. Claro, la fisioterapia que se ve al fin y al cabo en la tele es la fisioterapia de rescate cuando surge una lesión por un sobreesfuerzo, pero ese sobreesfuerzo nunca lo va a hacer el paciente. Para empezar a que se levante, ¿sabes? Del sofá. Eso es. Bueno, otro punto que íbamos a tratar hoy es la antifragilidad ligada a cuando un paciente que tiene un dolor persistente tiene que pasar por un proceso de aceptación de su dolor. Y aceptar su dolor no implica, o sea, no quiere decir que se resigne a padecer ese dolor, sino que tiene que aceptar su dolor, tengo este dolor, voy a intentar solucionarlo. Sin embargo, resignarse es rendirse ante el dolor, agacho la cabeza, sufro y vivo toda mi vida en sufrimiento. Entonces, ¿cómo encaja la antifragilidad en esto, no? ¿Vale? Un día te escuché que el tema del dolor es como te pones una etiqueta en la cual todo lo justificas de cara a tu dolor. Y no tenemos un concepto adecuado de lo que significa el dolor. La gente suele pensar que el dolor significa siempre daño. Y es la alarma previa al daño o la alarma para que no se produzca el daño o para que una vez está consumado el daño, ese daño no vaya más. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta muchas veces, tenemos que guiarnos sobre él, pero no tenerle miedo para nada. Sabemos que está el dolor ahí, nos está avisando de algo. Vamos a preguntarnos por qué nos avisa de ese algo. Entonces, nosotros resolvemos esa incertidumbre. Resolviendo esa incertidumbre, estamos desfragilizando al paciente. A partir de resolver esa incertidumbre, le promovemos, esa persona tendrá unas creencias, tendrá unos miedos, eliminamos esos miedos. Vamos, quitando miedo al ejercicio, miedo a la actividad. No, es que el hacer el ejercicio me provoca dolor. No, mira, hay un concepto que es el concepto de hormesis. El concepto de hormesis es como un tóxico se vuelve beneficioso para la salud. Lo vemos en los medicamentos. Si tú te tomas 42 ibuprofenos, probablemente no te sientes nada bien. Pero si te tomas uno, puede tener efectos beneficiosos. Lo mismo pasa con el entrenamiento de fuerza. Si haces un entrenamiento de fuerza a una intensidad de 10 sobre 10 durante 4 horas, probablemente te rompas. Pero si haces un entrenamiento de fuerza a una intensidad de 8, 9, 7 sobre 10 durante 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, es probable que al día siguiente levantes más peso, al día siguiente te encuentres mejor, evoluciones, siempre y cuando pues no vengan las agujetas porque has tenido una mala gestión de la carga, por ejemplo. Pero tener en cuenta las agujetas, echándolas a un lado, es como los pequeños estresores mejoran nuestra vida, hacen que nos sintamos mejor. Entonces, a una persona que sufre dolor, simplemente eliminando esa creencia errónea de lo que significa el dolor, dándole herramientas a la persona para que trabaje esa estructura, para que module ese dolor. La prueba de muchas veces te están apretando y si esa fuerza no para, te vas acostumbrando al dolor. Pues similar, a veces Exacto. incluso
a veces es beneficioso trabajar con un poquito de dolor. Nosotros en la fisioterapia tenemos la escala EVA, que generalmente cualquier paciente prácticamente que haya ido a una consulta de fisioterapia le han preguntado alguna vez, oye, ¿y tú cuánto dolor Del tienes uno del al 1 al 10. 10? Y la gente se queda así como, nunca me habían hecho esta pregunta. Y te dicen, venga, un 2, un 7, un 9. Vale, pues vamos a hacer ejercicio. Y encima que hagas ejercicio con un dolor de 3, 4 sobre 10 como mucho, va a ser beneficioso para ti. Y te lo aseguro yo. Es probable. Hay que tener en cuenta muchos factores. No todos los dolores persistentes o crónicos, como se han venido llamando hace mucho tiempo, para que lo entienda la gente que pueda estar aquí en el directo, ocurren por lo mismo. Pero de forma general sí que tenemos una herramienta muy potente para modular el dolor y es sometiéndonos a esos pequeños estresores. Ir haciendo ejercicio poquito a poco, progresivamente, cada vez más. Y es que yo lo tengo comprobado. No solo lo compruebo yo, está comprobado científicamente. Hay cantidad de estudios que lo demuestran, que la gente mejora. Activamente mejora. Sometiéndose a pequeños estresores, a estresores de 3 o 4 sobre 10 como mucho, la gente mejora. Eso es. Hay varias cosas que has comentado en esta intervención y lo primero que quiero decir es que cuando el paciente va a la clínica y medimos su dolor, el dolor es tan complejo que medirlo con una sola variable, que es la intensidad, en este caso del 1 al 10, nos quedamos cortos. Porque puedes tener una intensidad altísima que no te moleste o una intensidad muy baja que por la frecuencia con la que aparece o por la duración o por las actividades a las que se asocia sean mucho más desagradables. Tenemos que hacer que el dolor que sienta, antes que nada, antes que reducirlo, tenemos que cambiar la percepción de ese dolor. O sea, es decir, trabajar más en el carácter desagradable del dolor que en la intensidad. Porque yo, por ejemplo, salgo a correr y vengo reventado, pero me siento bien. Y yo tengo agujeta al día siguiente y digo, qué bien me siento. Y a lo mejor tengo una agujeta que no me puedo mover. Y tengo agujetas que me dan un dolor de intensidad 8 de 10. Y estoy reventado. Y aún así me siento bien. ¿Eso por qué? Porque para mí ese dolor lo tengo asociado, o esa percepción nociva la tengo asociada a un beneficio y por tanto no detecto dolor como algo desagradable, sino como algo placentero, de hecho. Entonces, lo primero que le tenemos que decir al paciente es que sentir dolor no es malo, porque no siempre está asociado a daño. Y que sienta dolor, como tú has dicho bien, en una escala de 3 4 sobre 10 de intensidad, realmente está colaborando para que se activen unos sistemas que al fin y al cabo lo que hacen es inhibir esa sensación dolorosa y que al fin y al cabo va a acabar haciendo, aunque sea con el mismo dolor, va a poder hacer mucha más actividad y eso también es mejorar. Ahora en las redes se está hablando mucho de eso, de que el paciente puede frustrarse porque el dolor no desaparece, pero que también puede mejorar haciendo más actividades con el mismo dolor. Pero claro, ahí el criterio de si es mejor o no lo tiene siempre el paciente. Nosotros no decimos eso es mejora y eso no. Pero nosotros podemos contribuir a que el paciente perciba esas mejoras y que se vaya con una buena sensación de la sesión, está claro. A mí me gusta mucho cuando éramos pequeños que cómo hemos evolucionado a lo largo de la vida, cómo nos hemos convertido en adultos. Y al final, desde que somos pequeños, llevamos en juego este concepto de antifragilidad. Me como hierba, no me gusta, la escupo, sé que es mala. O me entra una Ahora, cagadera. O como arena del terrario y tengo lombrices. Y sé que voy aprendiendo. Hombre, si metes los dedos en el enchufe, pues igual te mata, pero me refiero, voy aprendiendo con pequeños sensores que eso es bueno. O sea, lo que es bueno, lo que es malo, lo que me viene bien, lo que me viene mal, lo que puede ser placentero, lo que no lo es. Entonces, la sociedad, la cultura nos han enseñado que el dolor es malo, que hay que evitarlo a toda costa, que no podemos sentir dolor, que es contraproducente. Entonces tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser más niños. Con el dolor tenemos que ser más niños. Querer investigarlo, querer ver de dónde viene, no tener la preocupación siempre, no ser tan egocéntricos de pensar que lo nuestro va a ser lo peor, porque las veces que lo nuestro es lo peor
son mínimas. Y para eso tenemos una herramienta muy potente. Bueno, tenemos una herramienta muy potente, sí, que es la anamnesis. A través de las banderas rojas, pues vemos si eso es malo, si no, a través de la historia clínica, vamos viendo si algo es muy peligroso, que generalmente, no sé, a mí personalmente en pocas ocasiones me ha venido alguien con algo muy chungo. Por decir una, quizás. Se le ha hecho la entrevista, se le ha derivado y no sé si en realidad se le ha salvado la vida o no, pero yo creo que en ese momento, a través de la entrevista clínica, yo he tenido ese miedo, porque es un miedo al final, de que podía estar haciendo algo malo para esa persona y se le avisa y que yo no soy su profesional de referencia y ya está, no pasa nada. Pero cuando considero que sí lo soy, pues sí que le animo, sí que le digo lo que se puede hacer, lo que no y prácticamente nunca digo lo que no se puede hacer, siempre digo todo, haz todo. Visión optimista, claro, claro que sí. Todo lo que... Es que, y realmente nos podemos, o sea, dicen, hostia, es que la positividad tóxica es también mala. Bueno, pero es que con esta positividad lo que estamos haciendo es compensar la negatividad que ya me da la sociedad de por sí. O sea, la sociedad ha bajado el umbral de lo que es verdaderamente peligroso a lo que es necesariamente peligroso. La ha bajado a un límite en el que un simple dolor de cabeza ya tiene que estar atendido, aunque el dolor de cabeza ni te imposibilite las actividades del día, ni te sea de ninguna forma incapacitante. Y cuando somos niños y estamos aprendiendo el dolor, realmente necesitamos experimentar con ese dolor, pero los adultos, que son súper sobreprotectores, lo que hacen es evitar que el niño sepa comparar lo que es necesariamente peligroso de lo horriblemente peligroso. Si le dices al niño, bájate de ahí, que te vas a matar, y en realidad se está subiendo al sofá, deja al niño que se caiga y se dé un golpe en la cabeza, y ya sabe que no se tiene que subir. Entonces, si el niño no te hace caso, se cae, se da un golpe y dice, ostras, pues al final no me he matado. A lo mejor el niño, la próxima vez que se suba y se suba al borde de una azotea y la madre le diga, bájate que te vas a matar, a lo mejor el niño no se baja, porque dice, sí, hombre, me voy a dar un golpe en la cabeza que es lo máximo que me puede pasar. Pero no, vamos a dejar que los niños exploren dentro de su seguridad con el entorno, porque siempre estamos diciendo, ostras, yo a mi niño cuando crezca lo voy a meter en una escuela bilingüe porque los niños de pequeños son esponjas. No, los niños de pequeños no son esponjas, los seres humanos son como esponjas. Y es cuando nosotros limitamos esa exposición a los estresores cuando dejamos de serlo. La neuroplasticidad dura toda la vida. Porque, o sea, la neuroplasticidad al fin y al cabo es una expresión más de la antifragilidad, la neuroplasticidad. Entonces, vamos a exponernos al peligro porque necesitamos el peligro. Si no hubiese peligro, no habríamos evolucionado. ¿Queremos dejar de evolucionar? No. Ahora mismo hemos creado la tecnología, ¿vale? La tecnología es lo que nos diferencia del resto de animales. Y es un peligro realmente que hayamos inventado la tecnología porque así la evolución va a seguir partiendo de esa tecnología, no va a pasar por nosotros, porque nuestras necesidades se ven cumplimentadas con esa tecnología. Y las capacidades nuestras se están quedando aparte, pero en nuestra naturaleza está el seguir moviéndonos, así que al fin y al cabo sí que vamos a tener que recurrir a esas capacidades de nuestro cuerpo. Somos una bicicleta y si las bicicletas no las usas, la cadena se traba, la grasa se llena de polvo y se va a la mierda la bicicleta. Entonces, en cuanto a plasticidad, en cuanto a movimiento, el ser humano está hecho para moverse. El ser humano está hecho para estresarse en un entorno de protección, o sea, entre unos límites, entre unas desviaciones típicas. O sea, yo si salto un escalón, luego dos, luego tres, al final no creo que me pueda acabar tirando desde un quinto piso sin matarme. Hay que ponerle un poco de lógica al asunto. en ese sentido. En las máquinas lo que sucede es que si la usas, se rompe. Y en los seres vivos es o lo usas o se rompe. Así que a usarse. ¿Querías comentar algo que te quedaste al final con la palabra en la boca? Pues no sé, ahora como está todo improvisado, estoy hablando y ahora ya como que me he descolocado. Así que seguimos con el guión y si vuelve a surgir, seguimos con lo que sea. Perfecto, muy bien.
Bueno, quería comentar lo que es el catastrofismo y cómo la antifragilidad al final es una forma de acabar con el catastrofismo. El catastrofismo no es más que la sensación de discapacidad por el paciente cuando una situación, un problema, una patología le sobrepasa y se caracteriza por tres vertientes, tres dimensiones del catastrofismo. Está la magnificación, por ejemplo, este dolor este dolor es demasiado para mí. El segundo factor es la rumiación, que es estar constantemente pensando en tu dolor y que el dolor te dificulte todas las tareas de tu vida diaria. Y en última instancia está la indefensión, que es, no puedo hacer nada con este dolor, me rindo ante él y me resigno. Entonces, con la antifragilidad, al fin y al cabo, la antifragilidad es darle otro nombre a la autonomía. Es darle al paciente las herramientas para que pueda vivir su vida y pueda afrontar esos problemas. Cuando el paciente vea que tiene las herramientas necesarias para acabar con su dolor, que su dolor tiene fin y que su dolor no va a tomar las riendas de su vida, habremos hecho de esa persona una persona antifrágil. Porque antifrágil siempre lo fue, pero la actitud fragilista se la hemos retirado. Entonces, es súper importante reflexionar con el paciente. Me gustaría preguntarte cuál sería... Antes de nada, voy a añadir un matiz. No solo darle las herramientas, sino exponerse a ellas. Porque, claro, yo le puedo dar las herramientas, pero que coger y que haga con la caja, la deje ahí apartada y ya está. Entonces, es darle las herramientas y lograr o convencer o motivar, mejor dicho, motivar para que esa persona se exponga a esas herramientas. Y nada, simplemente. A veces el paciente cuando llega a su casa hace los mismos movimientos que ha hecho en clínica y te llega al día siguiente y te dice en la clínica, he hecho exactamente los mismos ejercicios que hice aquí contigo y sin embargo en mi casa me duele. ¿Por qué? Y es que el contexto de seguridad que nosotros le damos por el hecho de estar con esa persona, de que sienta que nosotros estamos atentos a cualquier problema que surja, que no se preocupe, dándole esa tranquilidad, eso luego en su casa no lo tiene. Entonces, tenemos que ver qué botones tenemos que tocar para que esa sensación de seguridad que tiene en nuestro contexto, que sería la clínica, también lo pueda desarrollar en su casa. Esa sería para mí la mejor forma de acabar con el catastrofismo. Eso que tú dices se llama la dependencia del ámbito. Es una cosa muy curiosa en el ser humano. Cuando, yo qué sé, un ejemplo es cuando te vas de vacaciones y vas a un hotel y le dices al botones, toma, súbeme las maletas. Y después de que te hayan subido las maletas, vas al gimnasio del hotel a levantar tu peso. Y es rollo, joder, si subo yo las maletas, igual me ahorro el gimnasio. Entonces tenemos una dependencia del ámbito muy importante. Funciona así el ser humano y tenemos que ser conscientes de ello porque quizás digas, hostia, pues si quizás estoy perdiendo el tiempo, quizás podría orientar mi vida en otro sentido. En vez de el ejemplo típico de vas al gimnasio en coche para montar en bicicleta en el gimnasio. Ya. Eso es otro ejemplo de dependencia del ámbito. Es un poco en el camino en lo que tú estabas expresando, que nos afecta mucho. El ámbito es lo que nos indica si algo va a salir bien, si no, pero porque es una limitación que tenemos nosotros, por educación, básicamente. Por eso es importante la educación. No la educación desde un punto de vista de voy a la escuela, que sí que también, pero sino la educación en salud, la educación en una manera de actuación correcta y luego llevar de una forma empírica esa educación, probarla. Claro. Probarla. Siempre hay que someterse. Someterse de forma controlada, no someterse de forma incontrolada, que eso es peligroso. Eso es. Siente que eres capaz. No te lo crees por el hecho de que te lo digo, sino siéntelo en ti y mira cómo ahora puedes levantar la caja. El ejercicio terapéutico, cuando se combina con juegos que hacen la labor de reducir la hipervigilancia, de darle una distracción
Al fin y al cabo, el paciente acaba haciendo el movimiento que le duele inicialmente, pero luego cuando lo está haciendo, tú lo coges y le dices, ¿te estás dando cuenta del movimiento que estás haciendo y que lo estás haciendo sin dolor? Y el paciente dice, ostras, eso también es educación. Y eso no tiene por qué ser en una conversación, sino que el propio movimiento también puede ser una educación. Y con esto me gustaría dar también el siguiente mensaje, que es que el ejercicio terapéutico como tal, el ejercicio que emplea la fisioterapia, cuanto más variado, mejor. Cuanto más variable sea la técnica, cuanto más se desarrollen todos los movimientos posibles para llevar a cabo la acción, mucho mejor, porque el paciente tiene que educarse en el movimiento, porque estamos hechos para movernos y nadie nos tiene que decir cómo hacerlo. Porque desde el entrenamiento sí se pautan unas técnicas específicas para mejorar el rendimiento, para que el rendimiento sea óptimo a la hora de desplazar una carga, pero en la fisioterapia no es así. En la fisioterapia no buscamos hacerlo de la mejor forma. Buscamos hacerlo de cuantas más formas mejor. Un ejercicio que yo hago con mis pacientes súper interesante, que por ejemplo le duele la espalda y no se puede agachar. Y al final de la sesión, por X motivo, pues ya no tiene tanta sensación de dolor y sí lo puede hacer. Pues yo cojo un peluche o algo, un cojín, y se lo tiro al suelo. Además, de mala manera, así toma. Le digo, dame el cojín. Se agacha y me da el cojín. Se agacha y me da el cojín. Y ahora se lo vuelvo a tirar y le digo, ahora cógemelo de otra forma distinta. Y dice, ¿de otra forma cómo? Digo, bueno, pues cógemelo con la otra mano. Me lo coge con la otra mano, lo vuelvo a tirar. Y dice, mira, ahora me lo das agachándote de lado, así, y vas explorando. Y el paciente va viendo que, o sea, es una exposición graduada no a más intensidad, es una exposición graduada a más variedad. Y el paciente va viendo que en realidad el movimiento no tiene nada de malo, que lo que es malo es cuando las demandas superan las capacidades y que esta es una manera genial de exponerse a las demandas, pero poquito a poco. La exposición graduada es poquito a poco. Al final es tan fuerte como tu eslabón más débil. Y el eslabón débil va cambiando. Entonces, varía el movimiento para reforzar cada vez el eslabón débil que toque. Muy buena herramienta esa del peluche. Lo haré con mis pacientes también. Sí, además, al hacerlo así bruto, como que siempre se echa una risa y después se acuerda, en plan, que ve que me dijiste que me tiraste el peluche de la niña 20 veces al suelo. Bueno, quería comentar otra cosa, que es que no podemos evitar ser antifrágiles y me dice la gente, me puede decir la gente, bueno, pero es que X persona se lleva encamada muchísimo tiempo y su cuerpo ha empezado a degenerarse, a generar osteoporosis, a generar atrofia muscular, ¿vale? Esa pérdida, por supuesto, fragiliza al paciente, claro, porque está perdiendo capacidades. Pero incluso ahí hay antifragilidad. El cuerpo es sabio y si el cuerpo no está utilizando X partes de su cuerpo, no las mantiene. Imagínate que el cuerpo es una gran familia, ¿vale? Y en la familia todo el mundo hace su parte. Entonces, a la hora de servir la comida, pues se le da más comida a aquellas personas que han contribuido más. Y a las personas que no han hecho ni el huevo, pues no se le da comida. Mantener a una parte del cuerpo que no se utiliza es una boca más que alimentar, que no merece la pena de mantener. Entonces, si yo no utilizo el bíceps, por ejemplo, no lo utilizo, ¿por qué voy a estar mandando proteínas para generar músculo? ¿Por qué voy a estar mandando oxígeno en forma de nuevos capilares sanguíneos cuando ese brazo no lo voy a utilizar? A lo mejor me conviene utilizar esos recursos para una parte que se utiliza más. Entonces, incluso en la atrofia muscular hay antifragilidad. Esto ocurre en los astronautas, por ejemplo, van al espacio, todos tenemos el concepto de astronauta como una persona súper preparada, que dice, bueno, los vemos en las películas, ahí con su camiseta de tirantes y todo, y la realidad es que cuando un astronauta va al espacio pierde densidad mineral ósea, que es como tener osteoporosis. Pero como no, esos huesos no soportan pierde masa muscular. Pierde altura también, porque los discos intervertebrales también disminuyen de tamaño. Entonces, es como en una persona sana, el cuerpo se va adaptando para rentabilizarlo, para ahorrar esa energía. Entonces, si hay osteoporosis, hay sarcopenia,
si hay, si hay esta serie de factores, osteoporosis, con artrosis, con una persona con sarcopenia, ¿por qué no entrenar? ¿Por qué no someterle a pequeños estresores para que esa densidad mineral ósea mejore, que se ha visto que mejora, para que esa masa muscular mejore en el adulto mayor, en el anciano o como queramos llamarlo? Vemos que si les ponemos a subir y bajar escaleras, a hacer sentadillas, cada uno a su peso. O sea, yo si me levanto 100 kilos, pues quizás ellos lo mismo, la misma intensidad sería levantarse de una silla. Pues hemos visto cómo mejoran en la memoria, cómo aumenta su masa muscular, cómo disminuye la hinchazón de las piernas, por ejemplo, que es otro problema que suele estar asociado al sedentarismo. Entonces, promovamos la actividad física, pongamos los estresores. No me cansaré de repetirlo, hay que moverse. El cuerpo humano está para moverse. Está hecho el cuerpo humano, el ser vivo, todo. Eso, somos por fuerza adaptables. Aquellos pacientes que me dicen que están mejor con una mantita calentita y puestos boca abajo en su cama cuando tienen un dolor lumbar, porque piensan que el reposo es la mejor opción, yo les enseño fotos de esos astronautas que tú has dicho y digo, mira, estas personas, estos astronautas, han estado en antigravedad. Antigravedad, eso es estar flotando en el aire. ¿Hay algo más relajante que eso? Y mira cómo acaban. O sea, los estresores son necesarios, como tú dices. Y otro ejemplo que me gustaría poner es que Goku, cuando viajaba en la nave, para aprovechar el camino, a pesar de estar en antigravedad, no lo digo bien nunca, antigravedad, gravedad cero. Goku, cuando viajaba en la nave, se ponía la gravedad por 100, ¿no? Me parece que era. Entonces, Goku era un flipado de la gravedad y del entrenamiento a tope, siempre entrenando. Goku nos ha enseñado muchas cosas en la vida. ¿Se ha cortado un poco? sí, estoy aquí detrás, aunque la imagen se haya cortado. Ah, vale, vale. Pues la verdad es que a veces veo memes sobre Dragon Ball y ¿cuánto nos ha enseñado a nosotros Goku? Nos ha Parece enseñado mentira, ¿eh? empatía, nos ha enseñado, bueno, los de esa generación, nos ha enseñado empatía, nos ha enseñado a pensar un poco, sí, bueno, si lo tienes empatía, pensar en el prójimo, ayudar a los demás. Es como un dios. Espero que no haya ningún religioso por ahí. Religioso de Goku. Goku era tan fuerte de pequeño porque vivía solo. O sea, vale que era Super Saiyan, pero al final Goku nadie le privó de su antifragilidad, sino que la desarrollaba al máximo. Entonces, si en algún momento, exacto, si en algún momento os queréis desarrollar en este aspecto, ¿no? de antifragilidad, pensad, ¿qué haría Goku si fuera yo ahora mismo? ¿Sabes? ¿Qué haría yo si fuera Goku? Y bueno, y para ir acabando, y así no me veis la cara así congelada, me gustaría lanzar un mensaje de que si vais a emprender en fisioterapia y montar una clínica, me parece muy acertada la decisión que está tomando Mario y que a mí me gustaría tomar en un futuro, es que cuando montéis una clínica no la montéis junto a otros fisioterapeutas, hacerla junto a otros profesionales de la salud, porque eso os permitirá derivarlo a otro de ellos, ¿sabes? Digamos, la clínica debe de ser un punto de centro de salud y que el paciente no vaya allí como si fuera un mecánico a la ITV y ya está, y ya luego no ves más al paciente, ¿no? Si nosotros estamos proponiendo un modelo de trabajo en el que el paciente solo acude una vez y que cuando se recupera se va, la mejor manera de mantener a ese paciente es que ese paciente ya fuera de la patología y sea una persona y quiera seguir mejorando en sus capacidades, pues tenga el entrenador en el mismo centro, tenga el psicólogo si le surge algún problema y tenga el nutricionista en la misma clínica. Entonces, así como idea, buscar asociaciones con otras profesionales de la salud, porque al final la transdisciplinaridad es el futuro de la sanidad. Dicen aquí en los comentarios. Dicen en los comentarios, a mí me duele cuando dejo de entrenar. Exacto. Eso es.
Es un poco la historia de Jesús y mía, que ahora sí que le he visto que está por ahí. Básicamente nosotros estábamos hasta las narices de que nos dijesen cómo teníamos que actuar gente que no tenía ni puta idea. O sea, ni puta idea porque no era ni sanitario ni nada. Nos decían cómo teníamos que actuar, cómo teníamos, porque eran como, no eran ni siquiera empresarios, porque un empresario creo que no buscaría eso. Pero bueno, nos decían la forma de actuar. Entonces nosotros dijimos, venga, vemos aquí huecos, vemos que cuando alguien viene al fisio hay una cosa que se llaman banderas amarillas, que son factores psicosociales, que pueden estar afectando a la persona de la misma manera que, o sea, incluso promoviendo ese dolor. Entonces decíamos, joder, pues ¿por qué no meter un psicólogo en la clínica? O una psicóloga. Vale, pues venga, perfecto. Vemos también que los 3 pilares básicos son la alimentación, el descanso y el ejercicio. Entonces dijimos, bueno, alimentación, nutrición, ¿por qué no metemos un nutricionista? Ejercicio, ¿por qué no metemos entrenamientos personales? Y entonces ahí poco a poco fuimos formando la idea. Y a partir de ahí cogimos y dijimos, nosotros los dos somos fisioterapeutas, hacemos también, tenemos también formación en entrenamiento personal, pero a partir de ahí formamos la idea de cubrir esos huecos de los que hablaba al principio, para desfragilizar a la gente, para antifragilizarlos, para que tenga todas las herramientas en una misma caja y no tenga 50 cajas de herramientas, que al final, bueno, quizás ahí un poco les estamos fragilizando, no sometiéndoles a más estresores. Pero bueno, creo que si asumen el Just Eat y el Netflix, pueden asumir este. Y pues con todo. Les presentamos este proyecto para que tuviesen la misma caja absolutamente todo y pudiesen evolucionar, les damos una educación constante. Vamos, nos tomamos la salud muy en serio en ese sentido. Ya sea desde el punto de vista del entrenamiento personal, que le damos la perspectiva saludable también, del nutricionista, tenemos unos profesionales, estoy haciendo así un poco, no es publicidad, es simplemente hablando con orgullo de ellos, nada más. Muy bien, que nadie te quite el orgullo de hablar de tu pasión, ¿no? Y más si tu pasión no es solo la fisioterapia, sino que es la salud. A mí me sorprendió cuando indagué en tu cuenta que tú también trabajabas con bajo la bandera también, ¿no? De la multidisciplinaridad y de todo a favor del paciente. En el canal de YouTube que estoy desarrollando junto a otros compañeros de nutrición, psicología y entrenamiento, al final lo que pretendo es que sea una plataforma en la que todo el mundo pueda buscar soluciones de salud más allá de su campo y que en realidad no es malo que nosotros aprendamos lo que otro profesional de la salud puede aportar al paciente. Eso no es intrusismo. Intrusismo es quitarle ese campo y hacerlo yo. Pero saber lo que hace otro compañero dentro de su campo, en realidad es el mejor antídoto para el intrusismo, porque así sabremos de qué es capaz y lo derivaremos cuando haga falta. Entonces yo creo que la transdisciplinaridad es un paso que debemos de dar en esta generación de las redes sociales, que está todo evolucionando tan rápido. Sí, generalmente, aunque la gente solo vea, la gente sobre todo que no nos conoce del todo, piensa en el masaje cuando oye hablar de nosotros. Realmente la fisioterapia hay geriátrica, en pediatría, pulmonar, cardiopulmonar, que ahora mismo está muy de moda con el tema del COVID, neurológica. O sea, hay una cantidad de ramas de la fisioterapia increíbles. Cada uno tiene sus técnicas, cada uno tiene sus cosas. Sí que todas tienen un factor común, que es la actividad física, absolutamente todas. Ahí nos indica un poco por dónde debemos tirar. Pero claro, a mí igual si me viene una persona diagnosticada de Parkinson, pues puede que a mí se me quede grande, o sea, por poner un ejemplo, se me quede grande y necesite derivarla. O llegado a cierto punto, o me viene una persona que tiene un problema de muñeca y quizás yo no estoy tan especializado en la anatomía de la muñeca, pero sí en la del hombro o en la de la pierna. Entonces quizás yo tendría que enviar esa persona a otro fisio que conozca de referencia. Por ejemplo, se ve mucho en suelo pélvico. En suelo pélvico es una especialización de la fisioterapia, entonces en los momentos en los que veamos problemas de suelo pélvico, pues sí que deberíamos derivar. Igual que las personas que están especializadas en suelo pélvico y no en otras ramas de la fisioterapia, también deberían, es eso, ir derivándonos.
así es como va a evolucionar la profesión al final. Y no queriendo Eso es. coger todo con un conflicto de intereses tremendo y comérmelo todo y todo y todo. Porque eso no es bueno para ti a largo plazo, porque probablemente te estés metiendo en camisas de once varas y no es bueno para el paciente, sobre todo, porque si puede progresar un 120, tú le estás haciendo progresar como mucho un 50. Claro, no se trata de darle la solución al paciente desde diferentes perspectivas, sino de fomentar esta autonomía o esta antifragilidad desde todos los ámbitos posibles. Entonces, ya para acabar, Mario, sobre todo recomendar la bibliografía, súper importante, de Nicolás Nassim Taleb, Antifrágil, ha sido el libro de elección. Súper recomendable. Sí, es un autor bastante controvertido y te expone esta perspectiva de antifragilidad que puede parecer novedosa, pero nosotros la asociamos a la resiliencia muchas veces. Y te das cuenta de muchas cosas que dices, anda, pues por esto es así, por esto me pasa esto, por eso Claro, este país va así, por eso este otro va así, por eso nos afecta tanto esta crisis, por eso es un libro muy interesante que recomiendo. Es un poco densito, pero, pero te hace pensar y sobre todo te hace evolucionar. Y aunque sea denso, pues es un estresor más. Exponeros a claro los que sí. estresores. Pues nada, Mario, pues acabamos así el directo de que la antifragilidad es inherente al ser humano, incluso al ser vivo. Así Acabamos que el nada, un placer. directo, eso es, contigo congelado, un placer. Sí, Siempre es un sí, placer hablar pero estoy aquí contigo. detrás. Hemos hablado en 2 o 3 ocasiones y seguro que habrá 4 y 5 ocasiones de hablar, de exponer más cosas. Y nada, eso, que es un placer hablar contigo. Os invito a toda la gente que haya visto el directo que lo sigáis, porque sube material de calidad. Yo incluso algunas de las infografías se las paso a mis pacientes porque me parecen muy interesantes. Lo explica de una forma muy llana y entendible. Y nada, yo estoy encantado de haberte conocido, tío. Pues nada, y yo también te debo de recomendar tu material porque no solo se tratan temas de fisioterapia, sino de la salud en general, desde el ámbito entrenamiento, del ámbito psicología y de nutrición. Así que pasaros también por su cuenta. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado. Hemos mantenido una buena media de 10-15 personas, así que no podía estar más contento. Bueno, Luismi, un saludo. Nada, un placer.